Buenos días, Iglesia. Próximamente en nuestra pantalla vamos a tener Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 95. Y el que tenga la Biblia en papel ya la tiene, ¿no? Es decir, el que la traiga a la Iglesia la Biblia. ¿Capítulo 9? Capítulo 9. Primera de Crónicas 9, vamos a leer los dos primeros versículos y después pasaremos al 13. Dice así la palabra del Señor. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron deportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros habitantes que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Pasemos al versículo 13. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Yo posiblemente ahora tendría que estar en Barcelona, pero estoy aquí. Y posiblemente tendría que predicar otro mensaje, pero voy a predicar otro, porque el Señor a mitad de semana me lo cambió. Y uno se pregunta, ¿por qué será? Cuando el Señor te cambia el mensaje, Él sabrá. Así que prestemos mucha atención para lo que el Señor tenga que decirnos a cada cual. Yo he titulado ese mensaje Hermanos muy eficaces. Si os habéis fijado, lo que hemos leído en este último versículo 13 habla de hombres muy eficaces en la casa de Dios. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y sobre esto va a versar el mensaje. Y yo le he titulado Hermanos muy eficaces, hermanos y hermanas muy eficaces. Si leemos Primera de Crónicas, nos daremos cuenta que los primeros 9 capítulos, del 1 al 9, es una retafila de genealogías, de nombres que se suceden, y aparecen montones de nombres, y encontramos, y de vez en cuando, en medio de esa genealogía, encontramos una perla preciosa, una frase como esta que acabamos de leer, sobre la que versará el mensaje. Entonces piensas, ¿realmente vale la pena leer las genealogías? A veces les huimos, tenemos miedo a los libros de Deuteronomio o de Levítico y Crónicas, Reyes, porque hay muchas genealogías y muchas historias que a veces no van con nuestro día a día, pero debemos de leerlo, toda la Biblia, comer toda la Biblia, porque entonces el Señor nos podrá hablar de determinadas cosas muy específicas. Antes de entrar de lleno a considerar esta frase y el precioso tesoro que contiene, vamos a analizar el contexto en que se halla Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Es decir, que estos dos libros, en su origen, forman un solo tomo, un solo libro, solo que aquí lo tenemos dividido en 2 libros. Y en su contenido repite la mayor parte de acontecimientos que previamente ya nos narró el libro de Primera y Segunda de Reyes. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Que la Biblia se repite o qué? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, ¿cuál es el propósito de las repeticiones? Porque hay ciertas repeticiones, no es exactamente igual Crónicas que Reyes, pero hay ciertas repeticiones. Y cuando hay una repetición en la Biblia, significa importancia, énfasis. Cuando Jesús dice, de cierto te digo o os digo, está diciendo, prestad mucha atención, lo que voy a decir es importante. A pesar de las repeticiones que existen en estos relatos, como sucede por ejemplo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, veréis que repiten por ejemplo el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, y otros muchos pasajes están contados por 2 o 3 evangelistas, y dice, bueno, ¿por qué? Pues porque cada uno lo cuenta desde su ángulo, como si fueran distintos periodistas que lo estuvieron viendo en ese momento, y cada uno aporta matices, palabras, expresiones que nos ayudan a entender más la voluntad de Dios. Y cuando leemos un pasaje es bueno que leamos qué dicen los demás, los pasajes paralelos al respecto. Así aprendemos aún más.
Hay una clara diferencia entre Reyes y Crónicas. Los libros de Reyes, primera y segunda, contienen un relato paralelo de los reinos del norte y del sur de Israel, mientras que Crónicas se limita solamente al reino del sur. Esa es una diferencia muy marcada. Crónicas se ocupa en primer lugar del reino de David y de completar hasta sus propios días la estirpe davídica, es decir, la estirpe es los descendientes, o sea, toda su genealogía. Entonces, los primeros 9 capítulos de Crónicas están destinados a hablarnos desde las genealogías desde Adán hasta David. Y bueno, ¿qué es una genealogía? Lo explico por si alguien todavía no lo sabe. Es una lista que contiene la estirpe o la descendencia de una persona. Por ejemplo, los ascendientes tuyos serían tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Ya no subo más porque ya me faltaban palabras. Tu descendencia serían los hijos, los nietos, bisnietos, etc. Hay familias que les gusta colgar en el comedor un cuadro con el árbol genealógico de su familia, ¿no? De todos ahí, incluso con una foto de cada cual, y bueno, es una costumbre. Esta semana un compañero de trabajo, el jefe de los bomberos ahí de la fábrica donde estoy, me hizo una pregunta mientras estábamos comiendo, y os aseguro que en 39 años que soy creyente nunca me habían hecho una pregunta tan aguda, tan concreta, que me quedé. Me dice: a ver, Tony, ¿cuántas generaciones hay en la genealogía de Jesús? ¿Cuántas generaciones existen en la genealogía de Jesús? Y yo me quedé así como pillado, y me quedo pensativo, me quedo así, y el Espíritu Santo me trajo en ese momento recordatorio de cuando había estudiado en INSTE todos estos temas, y me acordé de 14 más 14 más 14, total, 42. Le digo, 42. Dice, exacto, lo has atinado. Yo me quedé contento, la verdad. ¿Bien? Porque bueno, hay que dar razón de nuestra fe y tenemos que demostrar que conocemos la palabra de Dios, o es que la van a conocer más los de afuera, los que no son creyentes. Vemos en Mateo 1:17 que dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El estudio de las genealogías es interesante porque estas unen de generación en generación toda la historia bíblica anterior a estas genealogías y le dan un esqueleto o un marco en el cual se sostiene toda la historia de la Biblia. Unifican la Biblia y además la distinguen como una historia veraz, como antes hablábamos, verdadera, y no leyendas o fábulas, sino que son hechos concretos que han sucedido en un año concreto de la historia. Y ahora, una vez hecho toda esta introducción, vamos a nuestra lectura inicial y vamos a centrarnos en el texto que quería compartiros. Primera de Crónicas 9:13 en su segunda parte. Después de mencionar estas genealogías, y esto sucede cuando ya Israel vuelve del cautiverio de Babilonia después de haber estado 70 años ahí esclavos. Ahora Israel tiene que organizarse, tiene que repoblar otra vez el país, tiene que volver a instituir la religión dentro del pueblo, los actos dentro de lo que es el templo. Entonces, el sacerdote Esdras, a quien la tradición le atribuye haber escrito el libro de Crónicas, aunque no es seguro, se ve pues ahí en esa necesidad de organizar de nuevo al país, de organizar el orden en el templo, para que funcionara el templo, el orden de los cultos a Jehová de los ejércitos. Y aquí dice, después de mencionar un montón que me he saltado, porque he dicho que hay 9 capítulos que hablan de genealogías, pero al final, en el último capítulo, refiriéndose a algunos de ellos, dice que eran, hablando de los sacerdotes, que eran hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos de lo que sucedía en esos momentos de la historia. Aquí más adelante, sin entrar en muchos detalles, en el versículo 17, habla de los porteros. Los porteros, no estamos hablando de fútbol ahora, pero vale la idea, es el que guarda la puerta.
Y allí guardaban, los porteros guardaban las puertas del templo, o anteriormente del tabernáculo, de la iglesia. Hoy día serían los porteros, serían los ujieres, el equivalente, más o menos. Y aquí menciona a los coreitas, versículo 19, dice Salum, hijo de Coré, hijo de tal, hijo de tal, y sus hermanos, los coreitas, de la misma casa paterna, tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Versículo 22 dice, todos estos escogidos para ser guardias de las puertas. Eran 212 cuando fueron contados en sus villas, según el registro de sus genealogías, los cuales habían sido establecidos en sus cargos por David y por Samuel el profeta, o el vidente que pone aquí. El vidente es el profeta. Entonces vemos que aquí ya había sido institucionalizado, había sido organizado el orden de cómo tenía que ser, cómo debía funcionar el templo ya antes del tabernáculo. Ya que el templo lo construyó Salomón, que lo veíamos la semana pasada, fue su padre David quien le dio el proyecto, los planos y cómo debía de hacerse ese templo, cómo construirse. Y además le dio materiales. Y además le dio instrucciones concretas de cómo se debían de funcionar los turnos de servicio, es decir, los levitas, que eran los que trabajaban en el templo, ellos tenían que funcionar a turnos, de tal hora a tal hora, de tal día a tal día, como hoy día se trabaja más o menos en las empresas, manteniendo el orden en el templo, en la casa de Dios, primeramente en el tabernáculo. Así que vemos, al analizar esta sombra de iglesia, que yo le llamo sombra de iglesia del Antiguo Testamento, porque no era iglesia aún, pero al ver cómo funcionaban y estaban organizados, la verdad es que me asombra y me alienta al mismo tiempo, decir, caramba, si estos casi funcionaban mejor que muchas iglesias del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, con el orden con que estaban ellos organizados. Y dice así, en el versículo 27, estamos en el capítulo 9, versículo 27 dice, estos habitaban alrededor de la casa de Dios, está hablando de los porteros, pues tenían el encargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Así que por las mañanas iban y abrían la casa de Dios. Algunos de estos tenían a sus cargos los utensilios para el ministerio, los cuales contaban cuando se guardaban y cuando se sacaban. Aquí encontramos a lo que podríamos llamar los contadores. Aquellos que se dedicaban, eran levitas también, que cuando sacaban los platos, los tazones, todos los utensilios que se utilizaban en el orden cultico, dentro del tabernáculo y luego en el templo, pues primeramente cuando los sacaban los contaban. 1, 2, 3, 4, 5 tazones, vale, bien, están todos. Cuando los guardaban los volvían a contar, asegurarse de que estaban todos y no se quedaba ninguno por ahí extraviado. Esos eran los contadores. Hoy día tenemos aquí en la iglesia, ¿quiénes son los que cuentan? Pues los que cuentan la ofrenda, solamente contadores para eso, pero también están los que cuentan, ¿no? Y para contar contamos también todos, porque todos los hermanos contamos para el Señor, somos importantes para Él. Versículo 29 dice, otros estaban a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Fijaos que cada uno tenía funciones muy específicas. Hay unos perfumes aromáticos que se hacían con una determinada fórmula, unos aceites que utilizaban para perfumar el ambiente allí. También se usaban a veces para cuando alguien era enterrado, pues había unas especies, unos ungüentos y todo eso lo hacían estas personas. Incluso hay uno aquí que hasta es gracioso y todo, se llama Matatías. Matatías, que no Matías, Matatías. Versículo 31 dice, uno de los levitas, primogénito de Salum, el coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Se usaban sartenes allí dentro, porque se cocían las carnes del sacrificio, y había pucheros y ollas gigantes y demás. Pues había un tal Matatías que se dedicaba a hacer las cosas en la sartén. Era el sartenero oficial. Como veréis, aunque sea gracioso, Matatías, no sé si es que ponía algún veneno allí, mataba. Bueno, total, que eso es broma, pero estaba todo muy bien organizado. Sigamos adelante. Versículo 34.
Algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Como sabéis, dentro del tabernáculo y también en el templo, había ahí 12 panes y los amontonaban, 6 panes, 2, 3, 6, otro montoncito, otros 6, y bien puestos, que ninguno saliera, todos bien ordenaditos. Pues eran gente ordenada. Y eso me hace pensar de lo que antes he dicho en la lección dominical. Dios es un Dios de orden. Y en 1 Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea que vemos que había orden. Después en el versículo 33 también dice, también había cantores, jefes de las familias de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Cantores, el grupo de alabanza del día, el ministerio de la alabanza, los cantores. Además estos vivían en las habitaciones en el templo, o sea que vivían allí y estaban dedicados exclusivamente a eso. Fijaos lo que pone aquí, dice, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Exentos de otros servicios. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué va? Exentos de otros servicios, pero dedicándose por completo a buscar al Señor, elegir las canciones, aprenderlas, ensayarlas, cantarlas con excelencia. Bien, o sea que démonos cuenta, aquí tenemos un prototipo de la iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un prototipo, podríamos decir, muy vasta, pero estos eran los del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver qué dice aquí de estos hombres. Dice que eran, pues vamos al versículo 13, lo he partido en 3 pedazos. La primera parte dice hombres, y me atrevo a incluir mujeres también, porque es que esto era una cultura judía y tal, las mujeres, bueno, ya sabéis. Pero en el templo de Dios, en la iglesia del Dios viviente, el Señor también utiliza a las mujeres, porque una vez varón ni hembra delante del Señor. Entonces, dice aquí, hombres muy eficaces. La palabra eficaz, según el diccionario, es alguien capacitado para lograr el efecto que se desea o se espera de él. Es una persona preparada y competente para realizar la tarea que se le asigna. Por eso cuando habla de los requisitos para diáconos o ancianos, se esperan unas ciertas condiciones que cumplan, porque si no, no debería estar en ese cargo. Si además lleva adelante el adverbio muy, es decir, muy eficaces, como dice aquí, hombres muy, lo veis aquí, muy eficaces, pues, ¿qué pasa? Le añade un grado superlativo de significación. Es como decir, eficacísimos, o sea, muy eficaces. Estoy convencido de que en las iglesias hay hermanos muy eficaces en potencia. En potencia. Porque, como dice la palabra, han sido dotados por el Espíritu Santo con algún don espiritual que ellos a lo mejor ni siquiera conocen, o sea que desconocen. Primera de Pedro, vamos a leerlo, 1 Pedro 4, 10 al 11, dice lo siguiente. Cada uno, según el don que ha recibido, el don, a veces es más de uno, don o dones, según en otros textos, otros pasajes, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno, con el don que haya recibido o dones, ministre. Ahora mismo hemos sido ministrados. La verdad que me he gozado que nos ha salido aquí la chiquilla. Me he gozado porque digo, aquí en potencia, pero ya funcionando, además funcionando, ¿no? Pues bien, ¿lo veis? Cuando hay dones hay que levantar esos dones, hacerlo ver a las personas, decir, tú tienes ese don y funciona con él. Usa ese don. Entonces, lo que pasa es que hay hermanos muy eficaces en potencia. Entonces, hermanos, algunos de estos hermanos nuestros nos necesitan para que nosotros les ayudemos a hacer el gran descubrimiento de su vida. ¿Y cuál es el gran descubrimiento de su vida? Descubrir el don para el cual Dios les ha llamado a servirle en el ministerio. Don o los dones. Descubrir ese don, que es la herramienta que la usará luego en un ministerio específico. Ahora explico lo de dones y ministerios. Eso es muy importante. Así que cuando un hermano te ayude en eso, bendícele grandemente, porque es el descubrimiento de tu vida. Aparte de descubrir la esposa o esposo, eso es también sagrado, ¿eh? Hombres y mujeres muy eficaces, segunda parte,
en la obra del ministerio. Estamos en el, otra vez, versículo 13. Ah, la anterior. Sí, buscando el versículo 13. Hombres y mujeres muy eficaces. Y ahora en la obra del ministerio, segunda parte del versículo, en la obra del ministerio. ¿Lo ves aquí? En la obra del ministerio. La obra del ministerio, o servicio, porque ministerio no es otra cosa que servicio, porque vemos a veces en las noticias, vemos los ministros, dicen los ministros, van con una cartera, ¿no? Y cuando en las iglesias decimos el ministro de culto, bueno, esto suena muy rimbombante, ¿no? Pero el ministro de culto no es más ni menos que un servidor, y todos somos servidores, ¿verdad? Esta es la doctrina del sacerdocio universal, que todos estamos ahí para ser ministradores del Señor. La obra del ministerio consiste en extender el reino de Dios aquí en la tierra mediante la proclamación del Evangelio del Reino, es decir, el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Algunos hermanos están en el paro, entre comillas, ahora que el paro está muy, lamentablemente muy en boga, y hay muchos. Algunos están en el paro en la obra del ministerio, en la casa de Dios. Y no porque no haya trabajo, que lo hay y mucho, ya lo dijo Jesús. La mies, a la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10, versículo 2. También el Señor dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4, 35. Por lo cual, el Señor está diciendo, hay mucho trabajo, lo hay. Efectivamente. Otros, o sea, unos no saben estar en paro, pero otros se han acomodado en su vida espiritual. Quizá hace años en la obra destacaron y luego se estancaron. Esto es un juego de palabras, ¿eh? No lo he sacado de ningún libro. En la obra del ministerio destacaron y luego se estancaron. Se estancaron. Y eso es una realidad. Que no sea en tu vida o en la mía, por favor. Hermanos, la vida cristiana es una lucha constante. Victorias pasadas no garantizan victorias presentes o futuras. Eso dirían los bancos, pero con respecto a los intereses. Victorias pasadas no garantizan victorias presentes o futuras. Lo cual quiere decir que cada día tenemos que luchar para estar en victoria delante del Señor. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo quiere zarandearnos y no va a hacer excepción. Nosotros no somos más guapos que los 12 apóstoles o los 12 discípulos, así que si los quería zarandear a ellos, también nos va a querer zarandear a nosotros. Y el Señor está intercediendo por nosotros. Tercera parte del versículo, hombres o mujeres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Estamos en el versículo 13, ¿eh? En la casa de Dios. Pregunta de examen. ¿Qué entendemos por la casa de Dios? ¿El edificio donde se reúnen sus hijos? Ese era el concepto que tenían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente. La casa de Dios no es Víctor Pradera 16, este local. La casa de Dios, como Pablo escribe a Timoteo en capítulo 3, versículo 15, es lo siguiente. Lo puedes poner, que no duele. 1 Timoteo 3:15 dice, sepas, ponlo y luego lo leo. 1 Timoteo 3:15. Sepas, Pablo a Timoteo, su discípulo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa, o sostén, o baluarte de la verdad. Según las versiones lo ponen en distintas palabras. Entonces, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Nosotros, la iglesia, eclesia, que significa congregación de los santos, asamblea de los justos, de los redimidos, nosotros somos la casa del Dios viviente, no son las paredes pintadas, ¿vale? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Tú, querido hermano, eres casa de Dios. Primero, porque Dios mora en tu corazón
en la persona del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Segundo, porque eres iglesia del Dios vivo. Y como eres iglesia del Dios vivo, pues eres casa de Dios. Y porque eres la casa de Dios, también es columna y defensa y fundamento de la verdad. Dios te ha encomendado a ti y a mí y a cada uno de nosotros que defendamos la verdad, porque la iglesia es la sal y la luz de la tierra, y es la que defiende, es a quien le toca defender la verdad. Los políticos defienden sus proyectos, la iglesia defiende los proyectos de Dios. Y los proyectos de Dios son el reino de Dios, establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, pregunto, ¿eres un hombre muy eficaz o una mujer muy eficaz en la casa de Dios, en el ministerio? Tu lugar en la iglesia no es el asiento o el banco donde ahora estás sentado. Mucha atención a esta frase. Tu lugar en la iglesia no es el lugar donde estás sentado ahora, sino el ministerio en la obra que debes de desempeñar o realizar. Ese es tu lugar. Si solamente estás sentado en donde estás ahora, eso es una parte, pero no es todo. Tu lugar en la iglesia no es el asiento donde estás sentado, sino el ministerio de la obra que debes de desempeñar. Por ejemplo, los diáconos, su lugar en la iglesia sería ejercer bien el diaconado. En 1 Timoteo 3:13 dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Cuando un diácono ejerce su ministerio, su diaconado, gana un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué solamente hay un diácono oficial en esta iglesia? Debería de haber más, quizás, ¿no? Porque diácono es servidor. Solamente sirve uno. Ahí va eso. Entonces, el ministerio es el ministerio de cada hijo de Dios. Estas frases no me las he copiado de ningún libro, que llevo toda la semana dándole vueltas y el Señor me las ha puesto, ¿eh? Y solamente de repasar el tema me ha costado 4 horas, solamente repasarlo cuando yo estaba preparado. El ministerio de cada hijo de Dios no es una tarea opcional, es decir, si quiero, la hago, si no quiero, no la hago. El ministerio es una tarea o función que consiste en hacer aquello para lo cual he sido diseñado por Dios. Amén. Dios me ha diseñado, Dios me ha creado para llevar a cabo en mi vida, en los años que esté aquí, un ministerio en la obra de Dios. Y además que me está mandando que la cumpla, me está ordenando, no me está sugiriendo, a ver Tony, a ver Paco, a ver quién seas, ¿estás dispuesto? ¿Lo vas a hacer? ¿Quieres hacerlo? ¿Quisieras hacerlo, por favor? No. Dios nos dice, a ti te encargo esto. Como se lo encargó a Pablo, Saulo, como se lo encargó a Isaías. Y dijo, heme aquí, Señor. Así que estoy diseñado para hacer lo que Dios me ha preparado y me ha capacitado, porque no sería justo que Dios te pidiera a ti, pues, que llevaras cualquier ministerio y al mismo tiempo no te capacitara. Te tiene que capacitar con los dones pertinentes para realizar ese ministerio. Y si no, ese no es tu ministerio. No puedes ser mecánico si no tienes llaves inglesas, llaves planas, de tubo o de lo que sea. No puedes ser mecánico, necesitas la herramienta. Y sería injusto que se te exigiera reparar un coche sin eso. Y lo mismo sucede en la obra del ministerio. ¿Qué voy a responder al Señor? ¿Qué le vas a responder cuando Él te pida que hagas algo concreto? ¿Qué le vamos a responder? Yo estoy convencido que el Señor nos está llamando esta mañana. Los que todavía no tienen claro lo que tienen que hacer, nos está llamando, está haciendo un claro llamamiento a que sirvamos en la casa de Dios, en la obra del ministerio, en el don y en el ministerio que nos ha dado con esos dones, que le sirvamos. ¿Qué le vamos a responder? Más adelante, o hoy es el día. Como dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día también de obedecer al Señor en aquello que el Señor te está pidiendo. Solamente en aquello que te está pidiendo. Lo que no te piden es otro tema. Eso ya, los demás pueden pedir lo que quieran. Pero si Dios te está pidiendo algo, se lo vas a negar, ¿qué le vas a responder?
¿qué le voy a responder? Oremos. Señor, somos tus hijos y tú tienes la patente sobre nuestras vidas. Señor, nuestros derechos son realmente los tuyos, porque tú nos los entregaste. Y Señor, nuestra vida es para ti, Señor. En esta mañana yo te ruego, Padre, que tu palabra que ha venido a nuestros corazones cumpla el propósito para el cual tú has enviado. Y que realmente levantes en este lugar hombres y mujeres muy eficaces para ti, Señor, para la obra del ministerio en tu casa, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.